Tiwanaku. ¿Cuándo ha iniciado? ¿Cuándo ha terminado? ¿Cuál es el lugar específico donde se ha ido desarrollando? Anótense, 1580 antes de Cristo, 1580 antes de Cristo es el inicio de la cultura tihuanacota. Y se desarrolla hasta el año 1187 después de Cristo. 1187 después de Cristo. Fíjense, es un lapso muy amplio de tiempo en el cual se ha ido desarrollando Tiwanaku. Si ustedes van concordando con las fechas que el día de ayer les he mostrado acerca de la cultura chiripa, Huancarani, tiene mucha relación con estas culturas. Es decir, cuando Tiwanaku se está desarrollando como cultura, es decir, se está fortaleciendo como ciudad, ya se estaban desarrollando las otras culturas y han ido desapareciendo, mientras tanto que Tiwanaku ha seguido prevaleciendo todavía como cultura. Ahí está, entonces esos son los años en los cuales se ha desarrollado. Lugar específico cercano a lo que es el lago Titicaca. ¿Cómo están observando ustedes ahí? Dice La Paz, dice en una estrellita Tiwanaku. Ese es el centro, vamos a decir, político o, entre comillas, ceremonial, podríamos decir, de lo que es el caso de Tiwanaku. Pero, ¿hasta qué punto se ha expandido? Fíjense la imagen nada más y ahí tienen la respuesta. Todo el sur del Perú, norte de Chile, norte de Argentina y Bolivia. En realidad, Tiwanaku ha llegado a ser imperio, un imperio, es decir, ha ido desplazando constantemente su poderío cultural y ha ido dominando muchas otras culturas. Entonces, fíjense, les vuelvo a repetir, el sur del Perú, el norte de Chile, norte de Argentina y gran parte del territorio boliviano, entonces, es justamente lo que es la cultura, perdón, la extensión de la cultura tihuanacota. Listo. Ahora, otro de los detalles importantes acerca de la cultura, las ciudades principales de la cultura tihuanacota. Podemos encontrar tres ciudades más conocidas, anótense los tres nombres, por favor, lo que estén negritas justamente, Concohuancane, Ojé, Lucumante y Pachiri, son los centros sociales, vamos a decir, de lo que es la cultura tihuanacota. Las comunidades, mejor dicho. Ahora, ahí yo sé que le van a sacar una capturita con Cohuancane, donde está ubicado, en el valle del río Desaguadero. Fíjense, en el río Desaguadero del lago Titicaca hacia el lago Poopó se desarrolla un río que se llama el río Desaguadero. Entonces, en ese sector está ubicado Concohuancane. En el caso de Ojé, está ubicado en la península de Copacabana. En el caso de Cumanta y Pachiri, pues están ubicados, dice, ahí cerca de lo que es Pampacoani, inmediata a la ciudad de Tiwanaku, es decir, está cerquita a la estrellita que les he mostrado hace unos instantes atrás. Esas son las regiones, las ciudades, vamos a decir así, entre comillas, las comunidades más importantes de la cultura. Otro aspecto importante de Tiwanaku, vamos a mencionar, anótense, la división social de Tiwanaku. Aquí pueden hacer un triángulo que usualmente hacemos en colegio y lo pueden dividir en tres como están observando ustedes. A la cabeza, como están viendo, está la élite. La élite. Es decir, hay un grupo que va a tomar el poder, vamos a decir un grupo político que va a estar a la cabeza de la cultura tihuanacota. En segundo lugar va a estar los artesanos, es decir, específicamente parte de lo que es el pueblo, pero fíjense, tiene un privilegio, está por encima incluso de los campesinos, eso quiere decir que es una especie de estrato social superior al pueblo entre comillas normal, vamos a decir, los artesanos. ¿Por qué? Porque los artesanos hacen o desarrollan distintos tipos de avances culturales que vamos a mencionar más adelante. Y en tercer lugar, pues como base de toda la sociedad
de Tiwanaku está el pueblo, los campesinos y los comerciantes. Listo, ahí está, compañeros. Esa sería la división social de lo que va a ser la cultura tiwanacota. Vamos con aspectos más específicos de la cultura, es decir, vamos a ir mencionando ahora los avances culturales que ha tenido la cultura tiwanacota. La primera, la que están observando justamente, es la ganadería. En el caso de la ganadería, pueden observar ustedes, han podido criar distintos tipos de camélidos, justamente el caso de la llama, la vicuña, la alpaca y el guanacu. De ahí viene, muchas veces se dice el término de tiahuanacu, por este último tipo o especie de llamita, es una especie de camélido en realidad. Es muy parecido, se dice, pero no es completamente parecido. Los sabedores, los que conocen la textura justamente de la lana, especifican que la vicuña es más fina, la llamita no tanto, la alpaca es muy abundante su lana, y el guanaco es más o menos parecido, me han dicho en algún caso, parecido a la vicuña, puede pasar como si fuera lana de vicuña, pero es un poquito más ordinario, pero puede engañar a la vista, o según a la textura, parecido a la vicuña. Y fíjense el otro recuadrito pequeño ahí al costadito, justamente para qué sirve también la crianza, pues va a ser para la alimentación, como el charque, por ejemplo. El charque es simplemente, como ya deben conocer muchos, carne secada al sol, con sal justamente. Otro de los atributos justamente de la cuestión de la llamita va a ser también para la vestidura, va a ser para abono y otros más. Como están observando, también puede servir para la carga. Listo. Ahí está, ese es un primer aspecto de los avances culturales, les vuelvo a repetir, de lo que es la cultura tiwanaku. El segundo aspecto importante, anótense, va a ser la agricultura. En el caso de la agricultura, ellos son uno de los antiguos, una de las antiguas culturas que ha producido justamente lo que están viendo, la quinoa. Tan interesante la quinoa, que es uno de los cereales más importantes de Sudamérica, específicamente de Perú y de Bolivia. Incluso este cereal lo utilizan la NASA como alimento seco, como barras para alimentación en los viajes espaciales. Ahí está, ese es uno de los cereales que tienen más vitaminas, justamente la quinoa. Y los platos que se pueden desarrollar con eso. Otro de los avances dentro de la misma agricultura es otro de los cultivos, la papa. En el caso de la papa, lo que están observando ustedes, como ya hemos mencionado en el caso de la cultura inca en algún momento, pero les repito nuevamente, no todos estaban en el curso anterior, ha habido 200 variedades de papa en lo que es la cultura inca, quechua. En este caso, Tiwanaku también va a tener seguramente muchos o numerosos tipos o especies de papas. Ahora, uno de los subproductos de la papa importante de Tiwanaku va a ser justamente el chuño, anótense. Ellos habían producido también entonces el chuño como una de las piezas importantes para producir a partir de la papa congelada, si quieren ustedes, el chuño como alimentación base de la sociedad o de la cultura tiwanacuata. Listo, hasta ahí tenemos ya dos avances culturales. Vamos a otro avance cultural que tiene que ver con la misma agricultura. Lo que están observando, compañeros, es llamado, y lo van a subrayar, lo van a anotar en su cuaderno, sucacollos. Así se denomina esto, sucacollos. Ahora, en el caso de los sucacollos, específicamente, aquí estamos haciendo referencia a esos huecos llenos de agua, a esas zanjas llenas de agua, a eso se llama sucacollos. Los promontorios de tierra que están viendo ahí en color verdecito justamente, va a ser abonado, colocado con arena y colocado justamente tierra, y ahí se coloca la semilla, por ejemplo, de la papa. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Se va a ir produciendo el alimento de esa manera, con esa técnica. Les relato un poco, a modo de descansito, les voy comentando algo.
En los años 90, si no me equivoco, para el año 1994 más o menos, han llegado, perdón, a lo que es el altiplano paseño, investigadores, arqueólogos, antropólogos de lo que va a ser Estados Unidos. Llegan acá y lo que van a poder ver es huellas de canales en la tierra, en el altiplano, y se han ido preguntando si son verdaderamente canales o qué tipo de tecnología tenían los tihuanacotas, que estaban, por decir así, oculto por miles de años o por cientos de años. Entonces, el caso es muy interesante. Los aymaras que vivían cerca del lugar les habían dicho que en realidad parece que eran canales de agua. Tal vez por tradición oral han sabido que eran canales de agua, y justamente los antropólogos norteamericanos lo que han hecho es cavar, como están viendo ustedes ahí, distintos tipos de canales y echarle agua y colocar la papa. La papa en el altiplano se produce, por decir así, de distintos tamaños. Pueden ser de 10 centímetros, por decir, para que tengan una idea. Otros pueden ser más pequeños todavía o un poco más grandes. Pero interesantemente, con esta tecnología de los tihuanacotas, han sacado una papa del tamaño, por decir así, de 15 a 20 centímetros. Es decir, en otras palabras, una compañera hace tiempo me dijo esto, y sí habían utilizado este tipo de tecnología en la provincia de Aroma de La Paz, y me dijo, salió el tamaño de la cabeza de mi hermanito menor. Entonces, fíjense, el tamaño de la papa sale el tamaño casi de una cabeza de un bebé, para que tengamos una idea. Entonces, con esta tecnología habían sabido producir mejor el alimento. Y eso es lo que se había perdido ya hace cientos de años. Listo, ahí está, eso es el sucacollo, no se van a olvidar para nada. Los sucacollos son estos canales de agua. ¿Qué más han producido? Y ahí está lo que les decía hace ratito. Hay tres sectores importantes: la élite, los artesanos. Fíjense, los artesanos son los que hacen esto. Por eso están en segundo lugar. Han hecho un trabajo elaborado de mejor modo. La cerámica, estamos hablando de vasos, como están viendo ustedes, jarrones también pueden ser. Pero interesantemente, lo que hemos visto el día de ayer, Huancarani también lo tiene, Chiripa también lo tiene, de distintos tipos de colores. En el caso de Tiwanaku específicamente, tiene más decoración. Anótense lo siguiente: ¿qué colores? Está en fondo castaño claro. Anótense, fondo castaño claro, es decir, todo el vasito elaborado está pintado en castaño claro, en cafecito si quieren ustedes, por decir así, castaño claro. Pero la decoración que están observando ustedes ahí tiene distintos colores. Anótense: rojo, blanco y marrón. Rojo, blanco y marrón. Esos son los tres tipos de colores que se utilizan en la decoración: rojo, el blanco y el marrón. Listo, ahí está. Eso es lo que hacían los artesanos. Pero no solamente eso, fíjense otro detallito. Antes de pasar a esto, anótense: textilería, que también hacen los artesanos. Textilería. Cuando hablamos del caso de la textilería, estamos utilizando o estamos diciendo que han utilizado los mismos tipos de colores para la decoración dentro de lo que va a ser la textilería. Una especie de alfombra, si quieren ustedes, una especie de cama seguramente, vestidos con ese tipo de colores. Ahora sí, vamos con otra cosa que los artesanos hacen: la arquitectura. En el caso de la arquitectura, vamos a resaltar primeramente la Puerta del Sol, como están viendo ahí. Insignia, una de las insignias principales de lo que va a ser Tiwanaku. Se vende cualquier dibujito de Tiwanaku y casi siempre hacen mención a la puerta. Ahora, hay algunos datos importantes acerca de la Puerta del Sol que quiero que tomen en cuenta. Anótense: 3 metros de alto. Tiene 3 metros de alto. Otro detalle interesante: tiene 4 metros de ancho. 3 de alto, 4 de ancho. Y y pesa alrededor de 10 toneladas.
10 toneladas. Ahora, otro detalle importante, está desarrollado en una sola pieza. En una sola pieza. Es decir, en una sola piedra ha sido tallado todo lo que están observando ustedes. Ahora, hay un detalle muy interesante, hay una rajadura que tiene la piedra o la Puerta del Sol. Hay algunos que en realidad piensan que en realidad se cree que un rayo le ha caído a la Puerta del Sol y pues a partir de eso tiene esa rajadura ahí en el costadito. Hay muchas leyendas sobre eso, pero en realidad estaba revisando algo de la historia de Bolivia y haciendo mención al segundo presidente de Bolivia. El segundo presidente de Bolivia, Antonio José de Sucre, lo que había sabido hacer en su gobierno era cuidar las piezas de cultura. E interesantemente, cuando estaba cuidando las piezas de cultura, esto de la Puerta del Sol era una de las piezas que había ido cuidando y justamente le había dado la orden de mover la Puerta del Sol de un punto hacia otro y simplemente se había caído, así literalmente. Año 1826, 27, 28 ha sido el presidente Antonio José de Sucre y en ese tiempo entonces se dice que se hizo caer la Puerta del Sol y se ha quebrado de esa manera. Listo. Otro de los detalles importantes va a ser la Puerta de la Luna. Aspectos importantes acerca de la Puerta de la Luna, muy curioso, muy interesante, es el caso de la posibilidad de hacerse sacrificios ahí, lamentablemente. Se hacían sacrificios de bebés, por lo menos las reseñas nos dicen eso. Ha habido una compañera que en algún momento había viajado hasta Tiwanaku y me comentaron, varios compañeros también viajaron, y uno de estos compañeros me decía, justamente cuando llegamos a la Puerta de la Luna, cuando uno se acerca, se siente algo muy raro, muy pesado el ambiente en realidad, y justamente la explicación es por qué se sacrificaban ahí niños en la Puerta de la Luna. Entonces, es como una cultura antigua, Tiwanaku, al igual que muchas culturas antiguas, lamentablemente, han procedido de esa mala manera. Otro detalle importante va a ser el caso de Pumapunku. Como están viendo, Pumapunku en realidad tendría que haber sido una especie de templo, si quieren, una especie de casa, si quieren, al estilo casi de Calasasaya, más o menos, pero interesantemente no se lo ha podido desarrollar. Parece que está abandonado o parece que simplemente se dejó la construcción de esa manera. Si se nota, es casi todas tienen un estilo más o menos, no todas completamente, pero muchas tienen un estilo de H, como estamos viendo en la parte superior. En un documental justamente mostraba ese detalle, se colocaban estas piezas una al lado de la otra y se unían con oro. Fíjense, una pieza con otra, con oro. Ese es el tipo de tecnología que habían tenido, no colocaban, no unían simplemente las piezas o los pegaban con algún tipo de cemento o algo así, sino que en este caso simplemente la unión con oro. Vamos al caso del templo de Calasasaya, que es otra de las piezas importantes de Tiwanaku. La más importante en estos años, desde el año 2005, por ejemplo. Ahí se ha hecho una ceremonia para Evo Morales para poderlo dirigir como presidente de Bolivia. Ahí se casó Álvaro García Linera también. Y no sé si a Luis Arce también le hicieron una ceremonia, no lo sé. Ahí está, el templo de Calasasaya. Mide la longitud, anótense, 120 metros. ...120 metros de longitud. Anchura, 130 metros. Ahí está, les vuelvo a repetir, 120 metros de longitud, es decir, de largo si quieren ustedes, y 130 metros de anchura. Alrededor de 2 hectáreas en realidad es lo que es la pieza llamada Templo de Calasasaya. Como están viendo, es una especie de patio en realidad.
Es una especie de patio e interesantemente esta pieza de Calasasaya es un templo semisubterráneo, es decir, no está al ras del piso, sino es más debajo. Es como la pieza que el día de ayer hemos visto con los compañeros o hemos hablado de la pieza llamada El Montículo, que los chiripa han hecho. Es más o menos parecida. Les vuelvo a repetir, es como si estuviesen haciendo una excavación hacia abajo, como si quisieran hacer un sótano, pero no es completamente hasta el fondo. Entonces, eso es el templo de Calasasaya. Otro de los casos interesantes va a ser el caso de la pirámide de Acapana. La pirámide de Acapana, uno puede decirme, ¿dónde está la pirámide, profe? Porque no se la nota. En realidad las piezas de Tiwanaku están en algún caso lamentablemente sin poder descubrirse por completo, es decir, en realidad la pirámide se dice que está al fondo, lamentablemente no se la ha podido hacer las excavaciones completas, seguramente tal vez porque se va a ir derrumbando toda la pieza, posiblemente porque hasta el día de hoy esta sigue ahí. Vamos a anotar un dato, 18 metros de alto, anótense, tiene 18 metros de altura. Es más o menos como una casa de 7 pisos, o casi 8. Listo. La longitud, el largo de la pirámide, 194. 194 metros de longitud. Y de anchura, 182 metros de anchura. 182 metros de anchura. Listo. Ahí está. Pirámide de Acapana. Otro de los detalles importantes va a ser el caso de los monolitos. Estas son piezas muy interesantes. Con varios compañeros que hemos estado tal vez en el anterior grupo hemos visto justamente el tema de lo que va a ser una de las culturas de Mesoamérica, en la cual se ha mostrado justamente distintos tipos de, y muy parecido justamente a lo que es Tiwanaku, a los monolitos. En el caso de los monolitos, anótense, el monolito fraile, que ha sido descubierto, anótense, por Pedro Cieza de León. Otra vez les repito, el monolito fraile ha sido descubierto por Pedro Cieza, con C de casa y E-Z-A, Cieza de León. Ese es el nombre entonces del personaje que había descubierto esta pieza llamada el monolito fraile. Un segundo monolito, pues como están viendo, el monolito Ponce. Y ha sido descubierto también por un personaje cuyo apellido sí lleva. En este caso, en el caso del monolito Ponce, se lo ha colocado el apellido del personaje, Carlos Ponce. Anótense. Carlos Ponce es el apellido justamente del personaje, Carlos el nombre, Ponce el apellido, y el monolito va a llevar su apellido por el descubridor. Y otro detalle, el último, Bennett, el monolito Bennett. En caso del monolito Bennett, el descubridor de esta pieza es Wendell Bennett. Wendell se escribe con la W y doble L al final, tal como se escucha. Wendell Bennett. Entonces él ha podido descubrir esta pieza y lleva su apellido también. ¿Por qué lo vemos en un rasgo muy interesante? Esta pieza llamada el monolito Bennett ha estado ubicada en lo que era el Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Como están viendo, la pieza estaba de esa manera. Y posteriormente, pues, se lo va a trasladar nuevamente a lo que va a ser el Museo de Tiahuanaco. En la actualidad está en el Museo de Tiahuanaco. Mide alrededor de 7.30 metros, 7 metros, 30 centímetros de alto la pieza Bennett.
Entre tanto, las otras dos piezas, Fraile y Ponce, miden alrededor de 3 metros de alto. Entonces el Bennett es el más alto de todas las tres piezas. Disculpe, ¿puedes repetir cuánto mide Bennett? Otra vez, 7 metros de alto con 30 centímetros. 7 metros de alto con 30 centímetros es el tamaño del Bennett, y el Fraile y el Ponce alrededor de 3 metros de altura. Listo. Para ir terminando el caso de lo que es la cultura tihuanacota, vamos a mencionar este detalle que están observando ustedes, los periodos de la cultura. Se ha dividido la cultura tihuanacota en 3 partes, que va a ser justamente el periodo aldeano. Fíjense la fecha, es la fecha que les he dictado, 1580 a.C., y dura este periodo aldeano. Fíjense, pequeñas comunidades, eso estamos diciendo, sus orígenes. En el año 45 después de Cristo termina este primer periodo aldeano. A partir del 45 después de Cristo se ha desarrollado el periodo urbano, es decir, ya no son pequeñas comunidades, poblaciones dispersas, sino se han ido desarrollando como verdaderas ciudades. Grupos más amplios se han ido formando en lo que va a ser la cultura de Tiwanaku. Del 45 al 700, todito se sobreentiende, después de Cristo. Y un último detalle, como están viendo, compañeros, el periodo imperial. En el caso del periodo imperial, nos habla de la extensión o la ocupación de los territorios de Perú, Chile, Argentina y gran parte de Bolivia. E interesantemente, también nos habla del colapso de Tiahuanaco. La fecha que les he mencionado, 1187, menciona justamente el caso de la finalización de la cultura tihuanacota. Más específico, vamos a mencionar por qué motivos ha dejado de existir la cultura tihuanacota. Hay 2 opciones, ambas son en tanto peleadas, las 2 opciones, las 2 teorías, las 2 hipótesis por las cuales uno cree que ha dejado de existir. Una un poquito más verídica, entre comillas, para nosotros los bolivianos, que el otro caso. Vamos con el primero, número 1, anótense, primera teoría o hipótesis. Invasión de los señoríos aymaras. Invasión de los señoríos aymaras. Fíjense, ¿a qué se está refiriendo? Ya existía la cultura aymara, y la cultura aymara ha ido desarrollando justamente la toma, vamos a decir, de varios pueblos, la ocupación de varios pueblos. Y un caso muy específico, les comento, es el caso de Chile. En la costa chilena, en lo que antes era el territorio de Bolivia, en el litoral, se menciona que hay sectores en los cuales ha existido justamente la población de Tiwanaku, en la costa, e interesantemente los señoríos aymaras habían llegado hasta ese punto y han arrasado completamente con todo. Un dato muy interesante, hay antropólogos, arqueólogos que dicen esto, que incluso no solamente han destruido las casas, los hogares de las personas que vivían de Tiwanaku, sino incluso han arrasado con los cementerios tiwanacotas que existían. Y hay imágenes sobre eso en el caso chileno, específicamente. Hoy ya no es Bolivia, hoy es Chile ese sector, pero la cultura tiwanacota, como hemos dicho, se ha desarrollado hasta ese punto. Entonces, esa primera hipótesis aparentemente parece ser cierta, es decir, ¿por qué terminó o por qué acabó, por qué dejó de existir la cultura tiwanacota? Parece ser por los señoríos aymaras. Vamos con la segunda hipótesis. Segunda hipótesis, las sequías. Es decir, ha habido sequías en el altiplano, específicamente boliviano, donde está el centro político de Tiwanaku, ojo,
en Bolivia ha habido sequías tan profundas y se cree que por ese motivo la cultura se dispersó. Al dispersarse, pues dejaron de ubicarse en distintos tipos de ciudades unificadas y simplemente se dejaron de unir, vamos a decir, de relacionar la cultura como tal y dejó de existir como tal. ¿Por qué aparentemente es cierta esta segunda versión? Por este detalle. Las piezas que hemos visto, tanto la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna y otras, los arqueólogos, antropólogos dicen que no hay muestras de que posiblemente haya enfrentamientos con algún pueblo. Si es así, eso quiere decir que simplemente por posibles sequías, de forma, entre comillas, pacífica, vamos a decir, las personas dejaron el lugar y dejó de existir Tiwanaku. Fíjense, la segunda versión tiene un poquito más sentido para nosotros los bolivianos, porque justamente las piezas arquitectónicas están acá. En el caso chileno puede que hayan sido invasiones de los señoríos aymaras. Entonces hay dos versiones hasta el día de hoy que se tiene un poquito. Listo, compañeros, con esto entonces habríamos terminado lo que va a ser la época precolonial en el caso de Tiwanaku. Como hemos mencionado, no vamos a ir revisando todas las culturas de Bolivia por el tiempo que tenemos también. Lo que vamos a hacer a continuación es revisar justamente otra época